La verdad es que el huracán ha pegado duro en la costa noreste de aquí del estado de la Florida y en el sureste del país. Las imágenes que yo he estado revisando de la entrada de agua en las costas son tremendas, ¿no? Hay 7 muertos, más de 40 millones de personas sin luz, calles inundadas por la marejada ciclónica, que son como ras de mar, ¿no? O una especie de tsunami. Yo no sé qué tendría qué parámetros tendrían que verse para que calificara como un tsunami, pero la verdad es que está entrando el mar, sobre todo, no sé si te has fijado, Liana, que cuando los huracanes, los ciclones vienen por la costa oeste de la Florida, pues la entrada de agua es mayor, inmensamente más. Yo aquí como reportero, pues cubrí como les contaba ayer, los 5 huracanes fuertes que en el 2005 entraron aquí a Miami, entraron por Miami. Wilma entró por la costa oeste, nos atacó un tanto a traición en el 2005, que ese es un año tremendo porque fue el año en que se acabó el abecedario, hubo que empezar el abecedario griego y casi se agotó también el calendario griego. De hecho, la temporada de huracanes se adentró en enero del 2006. Wilma, además, tenía el récord de ser el huracán con la presión barométrica más baja. Creo que eran 882, algo así. Y también cubrí a Andrew en 1992, en agosto. Andrew, que fue catastrófico, ¿no? Todavía sí, pero fíjate, Andrew fue un huracán seco. Era un huracán, primero, que pasó rápido, muy compacto y seco. De alguna manera era como un tornado gigantesco y en torno a su ojo había otra serie de tornados que lo hicieron, como tú dices, bastante destructivo. Fíjate, hay un detalle con el huracán Andrew muy curioso. Tú no te vas a encontrar, y puedes revisar en internet, prácticamente a ningún reportero metido en medio del huracán. Primero, porque yo creo que no estaba todavía de moda eso. Segundo, porque pasó de noche. Y tercero, que debía ser primero, porque los vientos eran tremendos. Cuando eso, el Centro Nacional de Huracanes, la sede del Centro Nacional de Huracanes, estaba en la US One. La verdad es que en una primera instancia no supimos a cuántos kilómetros o millas por hora llegaron los vientos del huracán Andrew, porque destruyeron los instrumentos de medición que estaban ahí en la US One. Después la sede del Centro Nacional de Huracanes se trasladó a otro lugar, ¿no? Pero estaban allí, en la US One, casi llegando a una zona donde golpeó bastante fuerte, porque fíjate cómo fue esa historia. Nosotros, te digo, pasó de noche. Nos levantamos con los destrozos del huracán y entonces estábamos en la estación de televisión y fue la cobertura más amplia que se ha hecho jamás por medios de difusión de un fenómeno de esta naturaleza, porque empezamos ese día de agosto y estuvimos hasta fin de año, pero durante yo creo que un mes entero estuvimos 24 horas transmitiendo en el aire. Ahí reporteros, camarógrafos, personal de producción, las mismas personas. Entonces, ¿qué pasó, Liana? Que en el centro de Miami no había pasado gran cosa. Yo recuerdo que... No, y yo que vivo en Homestead, hay un antes y un después de Andrew, ¿no? O sea, claro, entró por esa zona y todavía las personas se recuerdan cómo se llevaban los techos de las casas, que por cierto quiero decirte que ya llegó Andrés Reinaldo, así que, qué bien, Andrés, que vamos a darles aquí. Estoy yo solo aquí, separado de Liana por un cristal y una camarita. En esta cabina fría. De los cristales llueve. En esta cabina fría sin ti. Ahora sí va a llover más, Andrés. No, porque estoy reportando sin José Antonio. Desde el lugar de los hechos, porque estoy tratando de comprobar
los daños que en Miami no han sido muchos, aunque quiero decirte que, mira, estaba viendo también una foto, Andrés, del huracán desde el satélite, que ahora son cada vez más comunes, y es un fenómeno gigantesco, ¿no? Un huracán, por mucho que tenga un ojo, no es siempre un centro. Un huracán es una región, claro, un fenómeno enorme que abarca tanto. Fíjate que si te pones a ver, estaba lejos de nosotros porque estaba por la costa oeste, por el Golfo, vino a entrar por allá por Cedar Key, y aquí montones ahí mismo en el canal, Las Palmas, todas se cayeron las ramas, los árboles, se sentía el viento. No llovió tanto como esperábamos, gracias a Dios, pero en esa zona de la costa oeste volvemos a ver esas entradas de mar que van subiendo y subiendo. Estamos hablando de más de 10 pies de ola, o más de 10 pies, ya no de ola, más de 10 pies que se levantó el agua. Estaba viendo imágenes de algunas casas donde casi hasta el segundo piso, cubría casi hasta el techo el agua. Vi un farol, de esos faroles, de esas farolas con 3 bombillos redondos. Oye, y casi llega hasta los bombillos el agua. Eso es mucho. Eso es yo me preguntaba, Andrés, si eso no es un ras de mar, si eso no es una penetración. Bueno, decía, sí, es lo que ellos llaman surge. Es un ras de mar. Un surgimiento, ¿no? Decían que iba a subir monstruosamente. Date cuenta que han dicho, no sé si lo dijiste ahora cuando yo no estaba oyendo, han dicho que es la 14ª tormenta más grave que ha ocurrido en toda la historia de Estados Unidos. Claro, porque llegó a tener fuerza 4, no sé si llegó a entrar, entró cerca de Cedar Key, no tocó. Ayer yo estaba egoístamente preocupado por ese lugar que descubrí hace 2 años y que me fascinó, que es la playa esa de Rosemary Beach en el Panhandle, en la 30A, allí. No creo que lo tocó directamente, fue un poco más de nuevo a la derecha de Mexican, se llama la playa mexicana, más o menos sería, ¿no? Que esa le ha dado varios huracanes, hay uno que lo destruyó bastante, pero son fenómenos importantes, y vamos a estar viendo imágenes, me imagino, en los noticieros de televisión, ¿no, Andrés? Del daño, el daño que están haciendo. Fíjate que los últimos huracanes, lo que está haciendo mucho daño es esa entrada de mar, que habría que explicarla científicamente, que yo no he visto en la costa atlántica, a pesar de que la costa atlántica es más honda, de profundidad me refiero. Claro. ¿Qué van a tener ustedes en los noticieros? Mira, vamos a tener un paquete grande justamente acerca de eso, de los destrozos. Ya van por más de 20 muertos. Allá va por 20. Y me había quedado en 7. No, y los daños son incalculables. No, las imágenes no. Y por cierto, quiero decirles que ustedes saben, en nuestro oyente, Leo, el bombero, que está en Tampa, que por cierto en Tampa fue uno de los lugares, ¿no?, que más. Vi el puente de Tampa bastante afectado. O sea, que el agua, y eso es uno de es el puente más alto de su estilo en los Estados Unidos. No, y él nos dice, Cabo, ayer estuvimos las 24 horas, recordemos que los bomberos rescatando personas en el área de Newport Richie y Hudson. Tuvimos que usar anfibios para llegar a las casas, y ahí manda algunas imágenes de lo que ha estado, de cómo fueron las labores de rescate. Mira, podrían tener para la televisión a lo mejor la colaboración. Sí, escucha esto que estaba leyendo respecto a tu pregunta, a tu observación sobre lo del agua. Es justamente lo que le dicen en inglés un surge, o sea, es una crecida, y es que el agua del mar se puede elevar hasta más de 30 o 40 pies debido a varias cosas combinadas. Uno, la fuerza de los vientos que rotan sobre el agua, y la fuerza esta sumada a lo que es la marea normal. Entonces, dicen que esto es casi más peligroso que los vientos, porque es el efecto, o sea, el mar crece en algún lugar el viento ese empujó el agua, la empujó, y esa agua está ahora sobre tierra.
Claro, y la eleva, ¿no? Sí. Porque acuérdate que un huracán es como toda tormenta que en el hemisferio norte gira en contra de las manecillas del reloj y en el hemisferio sur a favor de las manecillas del reloj, es un área enorme de bajas claro. presiones o de una baja presión. Por eso hablaba de Wilma, que tenía 882 milibares. Ya de 1000 milibares hacia abajo es una presión bastante baja. De hecho, el padre Viñas, que es el primero que pronostica en la historia de la historia, un huracán que lo hace desde el Colegio de Belén de La Habana en el siglo XIX, él lo que se dio cuenta es que cada vez que venía una tormenta, la presión bajaba. Y sacó rápidamente la conclusión de que baja presión y mal tiempo iban de la mano. Por lo tanto, cuando él vio, y esa primera vez que pronosticó la llegada de un huracán, él vio una abrupta caída de la presión, dijo, ahí viene un huracán, ya sabiendo lo que era un huracán desde la época del descubrimiento, como decía Colón, que fue el primero que mencionó la palabra en 1502. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser un área de bajas presiones, es como un gran embudo que succiona, ¿no? Es como igual y entonces al succionar también eleva sospecho yo, fíjate, sin ser científico, es un fenómeno físico, eleva el nivel del agua, que ahí en el Golfo, te digo, yo he navegado en mis botecitos de papel, el Golfo, y para tratar de buscar profundidad, para tratar de buscar 30 pies, tienes que salir 30 millas, ¿no? Claro. Quiere decir que estás muy pegado al agua, realmente, ¿no? Es como, no sé si es como Holanda. Holanda literalmente tiene zonas de tierra bajo el agua y tiene todos los diques. Sí, bueno, es increíble que se haya creado. Exacto, y justamente ocurre que como que a medida que la costa siempre es más baja que la profundidad del mar, obviamente, y entonces esa agua que viene creciendo, cuando empieza a encontrar esa costa baja, el agua se eleva en una ola gigantesca o en una sucesión de olas gigantescas que además aumenta la velocidad con que el agua penetra dentro de una tierra que ya está saturada de agua por las lluvias. Y luego el agua tiene una fuerza. Sí, el agua. Que derrumba a su paso, lo hemos visto en los que hemos trabajado en noticieros durante tanto tiempo y el público en general, que como un río desbordado se lleva un puente. Punto, como si fuera mantequilla. Exacto. Es una fuerza tremenda y además se mete por donde menos te lo imaginas. El agua porque el agua funciona completamente con gravedad. Y los ríos van a parar al mar por un asunto de gravedad. Si tú quieres quitarte una área de inundación en tu casa, vaya, si no estás en un área de inundación general, ¿no? Pero todo es un problema de niveles. Claro. Eso es la ley de Pascal, ¿no? La ley de los vasos comunicantes. Tiende el agua, si mientras esté comunicada, a quedarse al mismo nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa agua que tú estás contando, que entró, después baja. Claro. Y viene de regreso, y cuando viene de regreso arrasa de igual manera. Es una situación tremenda. No entró por un área muy habitada de la Florida, pero tenemos que estar atentos, ¿no? Los cayos siempre están en peligro. Las zonas, por ejemplo, de Naples, Marco Island, yo creo que están bastante expuestas. Sarasota, ya vimos todo, Fort Myers. Ayer había imágenes que estábamos viendo ahí en directo de Fort Myers bastante complicadas. De hecho, hay 4 millones de personas sin luz cuando yo lo vi, cuando había solo 7 muertos, y ahora tú me dices que hay una veintena, probablemente hay más personas todavía sin luz. Hay una veintena de muertos porque ya no son solo la Florida, en Atlanta claro. También, todo habido. Hay estado de emergencia. Es una situación tremenda esta de los huracanes, así que ustedes saben ya que en el servicio informativo de noticias de América TV, que dirige Andrés Reinaldo, pues entonces ahí tendrán el noticiero de las 4 un adelanto, ya más elaborado a las 7, ¿no? Exactamente. Claro, ya desde las 4 tenemos una amplia cobertura y obviamente seguimos incorporando los datos que se van sumando. ¿Cómo que no? Bueno, Liana, nos vamos a una pausa
o seguimos? Porque el tema está muy interesante, Andrés. La reunión de Zelensky, se reunió con Kamala, se reunió con Biden y se reunió hoy con Trump. Así es. Y la más interesante de todas las reuniones es la reunión con Trump, claro, lo que dijeron. Bueno, les propongo hacer una pausa, es pequeña, perfecto. Y entonces regresamos ya en unos minutos. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hablar de Zelensky, del discurso de Netanyahu también ante las Naciones Unidas. Muy buen discurso el de Netanyahu. Claro. También de otro miembro del Ministerio del Interior aquí que aterrizó en Nueva York y que siguen llegando, pero ahora siguen llegando los castristas. Sí. Esto es como la canción aquella, los castristas llegaron ya. Llegaron bailando ricacha. Exacto, es que yo creo que eso castrista y marciano es lo mismo. Sí, yo creo que eso formó parte de los acuerdos entre Estados Unidos y Cuba, que se le diera a esta gente la oportunidad de venir aquí y emprender aquí, y además son de emprendedores. Eso, y además de eso mira, esa palabra está de moda. Y además de eso, controlar desde aquí, vigilar desde aquí. Oye, censurar desde aquí, el servicio de inteligencia, no trabaja solo desde, no dirige solo desde Cuba. Hace falta cuadros que lo dirijan en tierra, Claro. Te voy a decir cuál es la justificación que se ha dado para esa visita. Así que nada. Bueno, saludando antes de ir a la pausa, quiero saludar a Manuel, que se ha estado comunicando, y bueno, ya dijimos el bombero, y sepan que las líneas, por lo menos por la línea de WhatsApp, están abiertas. Claro, yo estoy recorriendo las calles para ver los daños o no que hizo el huracán, relativamente pues algunas ramas caídas, no mucho más. Bueno, y la corriente en algunos lugares también, ¿no? Que se ha ido la luz. Bueno, aquí estamos vía satélite. ¿Qué te iba a decir? Yo tengo las 3:17. ¿Qué tienes tú allá en el estudio? 3:18. 3:18. Entonces, que estoy un minuto. Aquí estamos un minuto. No, ya tengo 3:18. Acabo de y aquí ahora son 3:18 con 49 segundos. Y llegando a las 19. Por cierto, ahorita cuando tengamos un chance, acabo de recoger ahí de la televisión, que lo estaba viendo ahora en Breaking News, unas cifras escalofriantes que acaba de dar el ICE, el Departamento de Inmigración. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.